Mi nombre es Natalie Harper. Tengo 32 años. Y durante mucho tiempo pensé que mi vida estaba resuelta. No era perfecta, ni glamorosa, solo estable. Predecible de esa manera que te hace respirar con más tranquilidad por la noche. Trabajaba en consultoría financiera, largas horas, plazos ajustados, hojas de cálculo que contaban verdades incómodas que la mayoría de la gente prefería ignorar. Pagaba bien. Requería disciplina y moldeó mi forma de ver el mundo. Los números no mienten, pero las personas a menudo sí. Había estado con mi novio, Ethan Brooks, durante unos 14 meses. Nos conocimos en la barbacoa de un amigo común. Vasos de plástico, hamburguesas recocidas, el tipo de tarde perezosa de verano que hace que las conversaciones fluyan sin esfuerzo. Ethan era encantador sin esforzarse demasiado, divertido, observador. Trabajaba en estrategia de marketing, lo que significaba que hablaba de marcas de la misma manera que yo hablaba de balances generales. Nos mudamos juntos después de 10 meses. Tal vez fue demasiado rápido, pero en ese momento se sintió bien. O al menos, yo quería que así fuera. Ethan tenía este grupo de amigas de la universidad, 5 mujeres, todas entre los 20 y tantos y los 30 y pocos, todas muy unidas, todas intimidantes de esa manera curada y sin esfuerzo. Se hacían llamar el aquelarre. Él lo decía en broma, como si fuera tierno e inofensivo. No le di mucha importancia al principio. Las había visto un puñado de veces, cumpleaños, cenas grupales, una incómoda noche de juegos en la que me sentí como una invitada en la propia vida de mi novio. Eran educadas superficialmente, sonrisas que no llegaban a sus ojos, cumplidos que aterrizaban apenas un segundo demasiado tarde. Un grupo de amigos protectores, me decía a mí misma, eso es normal. Pero empecé a notar algo más. Cada vez que Ethan volvía de pasar tiempo con ellas, estaba diferente. No enojado, ni frío, solo ligeramente extraño. Hacía pequeños comentarios, cómo me vestía, cómo priorizaba el trabajo, cómo no estaba tan ambiciosa últimamente. Me preguntaba por qué seguía disfrutando de mis pasatiempos como si fueran indulgencias infantiles en lugar de las cosas que me mantenían cuerda. La primera vez que lo mencioné suavemente, se rió. «Estás pensando de más», dijo. «Solo son directas. Así es como demuestran que les importas». Lo dejé pasar. No debí hacerlo. Entonces llegó la noche del viernes. Ethan me dijo que el aquelarre quería hacer una cena grupal en este lujoso lugar italiano del centro, Milos, uno de esos restaurantes donde la luz es tenue. Los menús son gruesos y nada en la lista de aperitivos cuesta menos de $18. Me preguntó si quería ir. Dije que sí. Me dije a mí misma que tal vez si pasaba más tiempo con ellas, las cosas mejorarían. Tal vez finalmente me verían como algo más que un accesorio en la vida de Ethan. Ese fue mi error. Llegamos alrededor de las 7 de la tarde. La reserva estaba a nombre de Samantha Reed, la líder no oficial del grupo. Trabajaba en tecnología y siempre se comportaba como si estuviera 5 pasos por delante de todos los demás. La mesa ya estaba medio llena, Samantha, Lauren, Mia, Jenny. La quinta integrante, Olivia, llegaba tarde. Tan pronto como me senté, la energía cambió. Samantha me dio una sonrisa tensa. «Oh», dijo, «¿viniste?» «Qué bien». Ethan no se dio cuenta o prefirió no hacerlo. Inmediatamente entabló conversación con Lauren, riendo como si todo fuera normal. Pedí una cerveza e intenté charlar un poco. Respuestas de una sola palabra, teléfonos revisados a mitad de una frase, miradas que pasaban de largo como si yo no valiera el esfuerzo. Cuando Olivia finalmente llegó 20 minutos tarde, abrazó a todos menos a mí. Llegaron los aperitivos, seguidos del vino y luego más vino. Ethan ya iba por su segunda copa antes de que llegara nuestro plato principal, riendo a carcajadas de todo lo que decía Samantha. Fue entonces cuando empezaron los comentarios. «Entonces», dijo Samantha, agitando su vino y mirándome directamente. «Ethan dice que sigues en la misma firma en la que estabas cuando se conocieron». «¿Sin promociones?» Mantuve la voz firme. «Recibí un aumento el año pasado».
Las cosas van bien. ¿Un aumento? Repitió ella, como si le hubiera dicho que gané una estrella dorada. ¡Qué tierno! Ethan no dijo ni una palabra. Alguien mencionó mis pasatiempos. Alguien más se rió. Para cuando llegó el plato principal, me dolía la mandíbula de tanto forzar sonrisas. La humillación fue lenta, deliberada. Y cuando la cuenta finalmente llegó a la mesa, $847, ya sabía que esta noche lo cambiaría todo. Porque ese fue el momento en que Ethan se inclinó y me susurró: si las bromas de mis amigas te molestan, puedes irte. Solo paga tu parte. Sonreí, y esa sonrisa fue lo último que le di gratis. No di un portazo al llegar a casa. No tiré nada. No lloré en el pasillo como en una escena dramática de película. Entré en el apartamento que compartíamos en silencio, como si estuviera visitando la vida de otra persona. Las luces de la sala estaban apagadas. El aire olía tenuemente a la vela que Ethan insistía en encender cada noche, cedro y algo demasiado dulce, como si intentara cubrir lo que estaba podrido debajo. Fui directo al dormitorio, saqué una maleta y empecé a empacar con la clase de calma mecánica que suelo reservar para las hojas de cálculo. De crisis. 2 pares de jeans, ropa de trabajo, artículos de aseo, mi computadora portátil. El único momento en que mis manos dudaron fue cuando vi la sudadera de Ethan doblada cuidadosamente en mi silla, la que solía robarle en las mañanas frías. La miré durante 2 segundos de más. Luego la hice a un lado y seguí empacando, porque la verdad era que la noche del viernes no había iniciado algo. Había expuesto lo que ya estaba allí. Me senté en el borde de la cama y revisé mi teléfono. 4 llamadas perdidas de Ethan. Un mensaje: ¿dónde estás? ¿Hablas en serio ahora mismo? Otro: estás siendo infantil. Se me oprimió el pecho, no porque lo extrañara, sino porque el tono era tan familiar. No de preocupación, no de confusión, solo de irritación, como si yo le hubiera causado un inconveniente. Apagué el teléfono y por primera vez en semanas, dormí sin sentir que necesitaba demostrarle nada a nadie. A la mañana siguiente, la luz del sol golpeó la habitación de invitados en casa de Chris y Amy como una acusación. Me tomó un segundo recordar dónde estaba. Entonces, mi teléfono, todavía boca abajo en la mesa de noche, empezó a vibrar como si estuviera poseído. Lo encendí y vi cómo se iluminaba la pantalla. 23 llamadas perdidas. Mensaje tras mensaje tras mensaje. El nombre de Ethan apilado como una etiqueta de advertencia. Abrí los mensajes. 11:07 de la noche, me avergonzaste. 10:03 de la mañana, no puedo creer que simplemente te fueras. 2:51 de la madrugada, tenemos que hablar. 8:58 de la mañana, ¿me estás ignorando? 9:02 de la mañana, esto es una locura, Natalie. 9:05 de la mañana, responde al teléfono. Mi estómago no dio un vuelco por miedo, lo dio al darme cuenta de que ni una sola vez preguntó si yo estaba bien. No preguntó por qué había estado tan callada en la cena. Ni una sola vez dijo: ¿te hicieron daño? Todo se trataba de él, su vergüenza, su inconveniencia, su imagen. Me quedé mirando la pantalla durante un largo momento, luego escribí un solo mensaje: me estoy quedando con Chris. Necesito espacio. El teléfono sonó al instante. Chris, desde la cocina abajo, gritó: ¿estás bien? Sí, mentí, con la voz tensa. Simplemente lidiando con esto, respondí. Ethan ni siquiera saludó. ¿Qué demonios te pasa?, espetó. Cerré los ojos y conté hasta 2. ¿Qué me pasa a mí?, dije en voz baja. Tus amigas me trataron como basura toda la noche y tú te reíste con ellas. Estaban bromeando, respondió él. Dios, eres tan dramática. 3 horas de bromas, pregunté. Ethan, eso no fue bromear. Eso fue humillación, y tú dejaste que pasara. Hubo una pausa. Luego su voz se volvió más fría, como si hubiera cambiado de marcha hacia la versión de sí mismo que usaba cuando quería ganar. Y montaste una escena por la cuenta. ¿Yo monté una escena? Mi risa salió aguda, sin humor.
Pagué por lo que comí. No tomé vino. No comí postre. ¿Por qué iba a pagar 3 botellas de vino que no bebí? Eso es lo que hacen los adultos, dijo él. La misma frase que usó Samantha, como si todos la hubieran ensayado. No andamos con tacañerías con la gente. Yo no soy gente, para ellas, dije. Soy un blanco. Te lo estás tomando como algo personal. Soy una persona, Ethan. Por supuesto que es personal. Otra pausa. Luego la frase que me heló la sangre. Me dejaste allí para cubrir tu parte. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Qué? Después de que te fuiste, dijo él, como si esta fuera la parte obvia, recalculamos. Todos tenían que pagar a partes iguales. Pero como tú solo dejaste 50 pavos, alguien tuvo que cubrir la diferencia. Mi corazón palpitó con fuerza. ¿Y estás diciendo que ese alguien fuiste tú? Sí, dijo él, amargado. Terminé pagando casi 200 por tu culpa. Por un segundo, solo miré la pared. Luego me reí. No pude evitarlo. No era gracioso, era absurdo. Ethan, dije lentamente, ese no es mi problema. Eres increíble. No, corregí, con voz plana. Simplemente no soy tu cajero automático. Exhaló bruscamente como si lo hubiera abofeteado. Samantha me está escribiendo sin parar, continuó. Dice que eres. Lo interrumpí. Dile a Samantha que tiene razón, dije. Dile que soy exactamente lo que ella piensa que soy. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que he terminado de subvencionar su vino mientras se burla de mí en mi cara. Se quedó en silencio por un momento, luego, con una voz baja y furiosa. ¿Realmente no te importa cómo me hace quedar esto? Sentí que algo en mi pecho se rompía. No fue despecho, ni tristeza, fue claridad. No, dije, no me importa. Porque a ti no te importó cómo me sentía yo. Colgó. Cuando bajé las escaleras, Chris estaba junto a la encimera, café en mano. Amy estaba sentada a la mesa, con una expresión ya afilada, como si hubiera oído suficiente a través de las paredes. Déjame adivinar, dijo Amy. Él cree que tú eres la villana. Me hundí en una silla. Dijo que lo dejé para que cubriera mi parte, dije, todavía atónita. Dijo que pagó casi 200 por mi culpa. Chris parpadeó. ¿Cómo es eso culpa tuya? No lo es, dijo Amy de inmediato. Es matemáticas. Querían que pagaras por lo que no consumiste. Tragué saliva con dificultad. Él no lo ve de esa manera. Chris sacudió la cabeza lentamente. Natalie, odio decir esto, pero eso no es una buena señal. Esa palabra, señal, me golpeó como una bengala de advertencia, porque en el fondo sabía que la noche del viernes no fue la primera vez que Ethan eligió su imagen por encima de mí. Solo fue la primera vez que lo hizo frente a una audiencia. Durante el fin de semana, Ethan envió mensajes esporádicos. El tono pasó de la ira a la culpa. Pensé que eras más madura que esto. Las relaciones son compromisos. No puedes huir cada vez que las cosas se ponen difíciles. Te amo, pero estás siendo imposible. Leía cada mensaje de la misma manera que leo los contratos malos, buscando el costo oculto. Y el costo siempre era el mismo, vuelve. Pide perdón. Paga el precio. Haz que todo sea fácil para mí otra vez. El lunes por la mañana fui a trabajar. Me senté en mi escritorio e intenté concentrarme en las llamadas de los clientes, los presupuestos, las previsiones. Pero mi cerebro seguía reproduciendo la cena, la sonrisa de Samantha, las risas, el susurro de Ethan en mi oído. En el almuerzo, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Olivia, la del viernes. ¿Podemos hablar? Mi primer instinto fue ignorarlo. Olivia había sido la que llegó tarde y abrazó a todos menos a mí. ¿Por qué querría hablar ahora? Miré el mensaje hasta que mi pantalla se oscureció. Luego escribí, ¿qué ocurre? La respuesta llegó rápido, sobre el viernes. Sobre Ethan.
por favor, solo un café. Contra mi buen juicio, acepté. Porque la curiosidad es su propio tipo de trampa. Nos vimos el martes después del trabajo en un Starbucks cerca de mi oficina. Olivia ya estaba allí, sentada rígidamente con las manos envueltas alrededor de un vaso de papel como si la mantuviera anclada. Parecía incómoda, no engreída, ni divertida, solo inquieta. Pedí un café solo, me senté frente a ella y esperé. No me miró a los ojos al principio. Luego inhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Me sentí muy mal por lo del viernes, dijo. No me ablandé. Está bien. Samantha puede ser. Mucho, continuó Olivia. Y cuando Ethan está cerca de ella, cambia. Eso hizo que se me revolviera el estómago porque confirmaba lo que yo había notado. Mantuve mi voz uniforme. Eso no es una excusa. Lo sé, dijo rápidamente. No estoy tratando de excusarlo. Yo solo, hizo una pausa, tragando saliva. Quería que supieras que me pareció fatal cómo te trataron. La miré fijamente. Entonces la pregunta salió más mordaz de lo que pretendía. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? El rostro de Olivia se tensó. Porque soy una cobarde, admitió. Porque si te defendía, yo sería el blanco. Así es como funciona con ellas. Se me heló la espalda. O estás dentro, susurró, o estás fuera. Me eché hacia atrás, dejando que eso calara. Eso es tóxico, dije. Olivia asintió una vez, como si la palabra le supiera amarga. Lo es. Y he estado pensando en distanciarme durante un tiempo. Lo del viernes fue el empujón definitivo. La estudié cuidadosamente. Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Olivia finalmente levantó la vista. Sus ojos eran serios ahora. Porque Ethan le está diciendo a todo el mundo que te volviste loca por nada, dijo. Dice que te fuiste furiosa y lo dejaste tirado. Y vaciló, luego siguió adelante, él publicó algo. Se me cayó el alma a los pies. ¿Cómo que publicó algo? Olivia bajó la voz. En Instagram, el domingo por la noche. Es vago, pero todo el mundo sabe que se trata de ti. Se me secó la garganta. Sacó su teléfono, lo deslizó por la mesa y allí estaba. Una publicación de la cuenta de Ethan. Una pequeña daga cuidadosamente redactada, sin nombrarme directamente, pero lo suficientemente afilada para que cualquiera que nos conociera uniera los puntos. Algo sobre ver los verdaderos colores de alguien por algo pequeño. Los comentarios ya eran brutales. Gente que nunca había conocido llamándome tacaña, inmadura, inestable, una mujer niña. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por la pantalla. La peor parte no eran los extraños juzgándome, era la certeza detrás de ello. Ethan no estaba confundido. No estaba en conflicto. Estaba construyendo una historia donde yo era el problema para que él pudiera seguir siendo el bueno. Miré la publicación hasta que mi visión se nubló, luego me obligué a respirar. La voz de Olivia intervino suavemente. Lo siento, dijo. Pensé que debía saberlo. Le devolví el teléfono con un movimiento lento y controlado, como si temiera romper algo si me movía demasiado rápido. Gracias, logré decir. Luego me levanté, salí, me subí a mi auto y me quedé allí sentada en el estacionamiento con las manos en el volante, sintiendo que algo se asentaba en lo profundo de mis entrañas. No era tristeza, ni pánico, era una decisión. Porque Ethan no solo me traicionó en la cena. Me traicionó después. No solo falló en defenderme, intentó destruirme. Y ese fue el momento en que lo entendí, si me quedaba callada, su versión se convertiría en la verdad. Así que fui a casa, abrí mi computadora portátil y empecé a redactar mi respuesta. No escribí mi publicación como una perorata de venganza. La escribí de la misma manera que escribo los informes de clientes, clara, objetiva, imposible de tergiversar si alguien realmente leía los detalles. Esa noche, de vuelta en casa de Chris y Amy, me senté en el borde de la cama de invitados con la computadora en mis muslos.
La habitación estaba iluminada por una sola lámpara que hacía que todo se sintiera demasiado íntimo. Mis dedos flotaban sobre el teclado. Una parte de mí quería borrar toda la idea y refugiarme en el silencio, porque el silencio era lo que siempre había hecho. Era más fácil, más limpio, menos caótico que pelear con personas que no querían la verdad, querían una historia que protegiera su ego. Pero entonces vi la publicación de Ethan de nuevo en mi mente. Esa vaguedad engreída y calculada. La sección de comentarios llena de extraños llamándome tacaña, como si mi dignidad tuviera una etiqueta de precio. Y algo dentro de mí se endureció. Empecé a escribir. No lo nombré a él. No nombré a sus amigas. No usé lenguaje dramático. Escribí exactamente lo que pasó. La cena de lujo, las pullas constantes, las burlas, las 3 botellas de vino, la exigencia de dividir a partes iguales. Mi negativa a subvencionar lo que no consumí. Ethan susurrándome al oído, vete, solo paga tu parte. Luego terminé con una línea. Conoce tu valor y no dejes que nadie te trate como un cajero automático mientras se ríe de ti. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Entonces le di a publicar. En el momento en que se hizo público, sentí una oleada de náuseas, como si hubiera saltado de un precipicio y solo entonces recordara que la gravedad existe. Bloqueé mi teléfono y lo tiré a mi lado, diciéndome a mí misma que no lo revisaría. Aguanté 7 minutos. Cuando lo desbloqueé de nuevo, las notificaciones inundaban mi pantalla como agua rompiendo una grieta. Comentarios, mensajes directos, likes, compartidos, personas con las que no había hablado en años. Compañeros de trabajo, antiguos compañeros de clase, incluso la asistente de un cliente que aparentemente me seguía para inspirarse en la vida laboral. Los mensajes no eran sutiles. Bien por ti. Eso no es bromear. Eso es acoso. Tu novio parece un cobarde. Estoy orgullosa de ti por irte. Nunca dividas a partes iguales y no ordenaron a partes iguales. Querían un patrocinador, no una novia. Los leía con la garganta apretada, parpadeando con fuerza, porque la validación no era el punto. Pero era impactante lo rápido que el mundo vio lo que Ethan fingía no ver. La verdad era obvia. Él simplemente no quería que lo fuera. 1 hora después de que publiqué, mi teléfono sonó. Ethan. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. Su voz llegó como si hubiera estado sosteniendo una cerilla junto a la gasolina. ¿Qué demonios te pasa? No me inmuté esta vez. ¿Qué me pasa a mí?, pregunté con calma. Me hiciste quedar como un monstruo, espetó. ¿La gente sabe que se trata de mí? Tú publicaste primero, dije. Me hiciste quedar mal. Yo conté mi versión. No tenías que hacerlo públicamente. Exhalé lentamente. Tú lo hiciste público cuando publicaste ese vago e insignificante lamento y dejaste que extraños me destrozaran. Dije. No los detuviste, Ethan. Le diste me gusta a los comentarios. Dejaste que pasara. Su silencio fue cortante. Luego dijo, más bajo pero con veneno, bórralo. Ahora. Estás arruinando mi vida. Casi me río. Estás enojado porque conté la verdad, dije. Si la verdad arruina tu imagen, tal vez tu imagen estaba construida sobre algo podrido. Hizo un sonido, entre gruñido y resoplido. Siempre tienes que tener la razón. No, corregí suavemente. Simplemente finalmente dejé de estar callada. Colgó. Y entonces el aquelarre vino por mí. No fue solo un mensaje. Fue una inundación coordinada, como si todas hubieran estado esperando la señal. Samantha, eres patética. Lauren, Ethan es demasiado bueno para ti. Mía, espero que la atención haya valido la pena. Jenny, eres vergonzosa. Madura. Y el peor de todos, Samantha de nuevo, deberías estar agradecida de que Ethan siquiera te tolere. Me quedé mirando esa línea hasta que sentí que la piel me apretaba. Agradecida, como si el amor fuera caridad. Como si el respeto fuera opcional.
No respondí. No me defendí. No supliqué. Las bloqueé una por una. Samantha, bloqueo. Lauren, bloqueo. Mia, bloqueo. Jenny, bloqueo. Mi pulgar se detuvo sobre el nombre de Olivia. Olivia no me había vuelto a escribir después del café. Tal vez tenía miedo. Tal vez se sentía culpable. Tal vez se arrepentía de haberme avisado. Pero ella había hecho una cosa que nadie más hizo, me dijo la verdad. No la bloqueé. Todavía no. 2 días después, el miércoles por la tarde, hice lo que había estado evitando. Volví al apartamento. No por la noche. No dramáticamente. No con Ethan esperando allí para una confrontación. Fui cuando sabía que él estaría en el trabajo. Me estacioné a 2 cuadras y caminé el resto de la distancia, con el corazón latiendo con fuerza como si estuviera cometiendo un crimen. El edificio se veía igual. El vestíbulo olía igual, pero todo se sentía diferente, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente y yo fuera la única que se hubiera dado cuenta. Cuando abrí la puerta, el clic familiar hizo que mi estómago se revolviera. Por dentro, el apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Los zapatos de Ethan estaban alineados junto a la puerta como a él le gustaba. Su chaqueta colgaba del gancho. Los cojines del sofá estaban dispuestos con esa pulcritud forzada que siempre me hacía sentir que tenía que comportarme en mi propia casa. Me quedé allí un segundo, solo respirando. Luego me moví. Fui directo a la habitación libre, mi rincón de oficina, el lugar donde solía trabajar hasta tarde mientras Ethan jugaba con su teléfono, escuchando a medias mi estrés. Mis cosas seguían allí, mi monitor, mis cuadernos, mi agenda, mi caja de archivos de documentos personales que mantenía organizados porque no confiaba en el caos. Empecé a empacar, no con rabia, ni con prisa, con eficiencia. Ropa, libros, accesorios de la computadora, recuerdos personales. Y luego, la única cosa de la que ni siquiera me había dado cuenta que importaba hasta que mis dedos la tocaron, una foto enmarcada de Ethan y yo en esa barbacoa donde nos conocimos. Estábamos sonriendo como si pensáramos que el futuro era seguro. La miré durante mucho tiempo. Luego la puse boca abajo en la caja. Estaba a la mitad de empacar el cajón de mi escritorio cuando oí que se abría la puerta principal. Se me heló la sangre. Por una fracción de segundo pensé, no se supone que esté en casa. Entonces la voz de Ethan inundó la habitación. Natalie. Me quedé helada. Pasos. Luego apareció en el umbral de la habitación libre, con su credencial del trabajo y esa misma expresión que tuvo en Milos cuando conté mis $50, molesto, como si yo hubiera arruinado algo que él esperaba controlar. Su mirada recorrió las cajas, el armario abierto, mi maleta en el suelo. Así que esto es todo, dijo con la voz tensa. ¿Realmente vas a hacer esto? No aparté la mirada. Sí. Se acercó un poco más, deteniéndose justo dentro del umbral. Te vas por una cena, dijo, como si presentara el argumento más simple del mundo. Sentí que algo dentro de mí se estabilizaba. No, dije. Me voy por lo que esa cena reveló. Él resopló. Oh, por Dios, sigues con eso. Me levanté lentamente, manteniendo un tono medido. Ethan, tus amigas se burlaron de mí durante horas, dije. Y tú te reíste con ellas. Estaban bromeando. Eso no fue bromear, respondí. E incluso si lo fuera, ¿por qué era yo el remate del chiste? ¿Por qué era yo la única de la que se esperaba que lo aguantara? Abrió la boca, pero no dejé que me interrumpiera. Y cuando no lo toleré, continué. No preguntaste si estaba bien. No dijiste, lo siento. Dijiste que te avergoncé. Apretó la mandíbula. Lo hiciste público, espetó. No tenías que publicar nada. Tú publicaste primero, dije, con voz baja. Me convertiste en la villana para proteger tu imagen. Sus ojos parpadearon, una pequeñísima grieta de culpa. O tal vez solo rabia por verse acorralado. Me estaba desahogando.
Estabas reclutando, dije. No te estabas desahogando. Estabas construyendo una historia donde yo soy el problema para evitar rendir cuentas. La voz de Ethan subió de tono. Pagué casi $200 por tu culpa. Lo miré como si hubiera dicho algo obsceno. No, dije en voz baja. Pagaste casi $200 porque elegiste la aprobación de Samantha por encima de la justicia básica. Esa dolió. Vi cómo le impactaba. Dio un paso adelante, luego se detuvo como si no estuviera seguro de si quería discutir o suplicar. Su voz se suavizó apenas. Te amo, dijo. Y tal vez en su mente se lo creía. Pero el amor sin respeto es solo posesión. Sacudí la cabeza. No, no me amas, dije, porque si me amaras, me habrías defendido el viernes. Sus ojos brillaron como si buscara compasión. No se la di. Cerré la última caja con cinta adhesiva, la levanté y pasé por su lado. Se hizo a un lado sin tocarme, y eso fue lo más honesto que había hecho en semanas. En la encimera, puse mi llave. Junto a ella, dejé una nota, me habré ido completamente para finales de mes. Podemos discutir el contrato de arrendamiento a través del propietario. Ethan la leyó, respirando con dificultad. Realmente terminamos, dijo, con la voz quebrándose en la última palabra. Me detuve en la puerta. No porque estuviera insegura, sino porque estaba de duelo por la versión de él que había amado. Terminamos, dije. Y no fue repentino. Simplemente no estabas prestando atención. Entonces salí. Y por primera vez desde el viernes, no miré atrás. 6 semanas después, mi vida era más tranquila. No vacía, ni solitaria, solo en calma. Todavía me quedaba con Chris y Amy, pero ya había visitado 3 apartamentos. Uno tenía demasiada alfombra. Otro tenía vista a una pared de ladrillos. El tercero tenía ventanas altas y suficiente luz como para imaginarme respirando allí. Firmaría el contrato de arrendamiento la semana siguiente. Las cajas del apartamento de Ethan estaban apiladas cuidadosamente en la esquina de la habitación de invitados, etiquetadas y organizadas, porque ni siquiera el desamor me hacía ser descuidada. El trabajo se había convertido en mi ancla de nuevo. Los números tenían sentido. Las proyecciones seguían la lógica. Los resultados podían modelarse, ajustarse, mejorarse. Las personas. No tanto. Pero había aprendido algo importante. Cuando la gente te demuestra lo poco que te respeta, créeles a la primera. Ethan me escribió 2 semanas después de que me fui. Era un mensaje largo, cuidadosamente redactado, el tipo de mensaje que parece reflexivo hasta que lo lees 2 veces. Hablaba de reflexión, de momentos de aprendizaje, de cómo las cosas escalaron demasiado rápido. Nunca dijo lo siento. Ni por reírse de las bromas, ni por el susurro en la mesa, ni por la publicación en Instagram. Me preguntó si podíamos vernos para hablar las cosas como adultos. Miré el mensaje durante 1 minuto entero. Luego escribí 2 palabras, no, gracias. Y lo bloqueé. El aquelarre no sobrevivió sin una villana contra la cual unirse. Me enteré a través de amigos comunes. Luego, más tarde, a través de Olivia, quien finalmente me envió una breve disculpa y una actualización aún más corta. Sin mí para ser el chivo expiatorio, las grietas aparecieron. Samantha y Lauren se pelearon por algo trivial que se volvió personal rápidamente. Mia tomó partido. Jenny dejó de responder a los mensajes grupales por completo. Olivia se distanció oficialmente. Al parecer, Ethan se apoyó mucho en ellas después de que me fui, quejándose, entrando en una espiral, tratando de obtener validación. Se cansaron de él. Hay algo oscuramente poético en ver colapsar una jerarquía cuando pierde a su blanco favorito. Mi publicación seguía ahí. Nunca la borré. Cada pocos días, alguien nuevo comentaba o me enviaba un mensaje. No con drama, sino con reconocimiento. Esto también me pasó a mí. Ojalá hubiera tenido tu valentía. Gracias por ponerle palabras a algo que no podía explicar. No respondí a todos,
pero los leí cada uno. Un jueves por la noche, después de un largo día de reuniones y llamadas de clientes, acepté tomar un café con alguien con quien había hecho match en Hinge. Nada serio, sin expectativas. Su nombre era Daniela Ruiz. Enseñaba biología en la secundaria y se reía con facilidad. El tipo de risa que no necesita aprobación de la sala. Nos conocimos en un pequeño café a mitad de camino entre nuestros vecindarios. Hablamos del trabajo, del estrés, de lo agotador que es ser competente en un mundo que lo resiente silenciosamente. Cuando llegó la cuenta, ella la alcanzó al mismo tiempo que yo. ¿Dividimos?, preguntó con naturalidad. Sonreí. Sí, dije. Cada una pagó su propia bebida. Sin tensión, sin pruebas, sin llevar la cuenta. Fue refrescante. La gente me preguntaba si me arrepentía de cómo manejé lo del viernes por la noche. Si deseaba haber pagado el dinero extra para mantener la paz. Siempre daba la misma respuesta. No se trataba del dinero. Nunca fue por eso. Se trataba del respeto. Se trataba del momento en que me di cuenta de que se esperaba que yo me hiciera pequeña para que otras personas pudieran sentirse poderosas. Y el momento en que elegí no hacerlo. El propietario me dejó rescindir el contrato antes de tiempo. Ethan podía pagarlo por su cuenta. Estaba furioso, según amigos comunes. Pero no había nada que pudiera hacer. A las consecuencias no les importan tus sentimientos. A veces, tarde en la noche, sigo pensando en la chica que era antes de esa cena. La que sonreía a pesar de la incomodidad. La que pensaba que ser dócil era lo mismo que ser amada. No la extraño. Le estoy agradecida porque entró en ese restaurante creyendo que necesitaba ser aceptada y salió sabiendo que merecía algo mejor. No perdí a un novio. Perdí un futuro en el que habría seguido pidiendo perdón por existir. Y eso no es una pérdida. Eso es libertad.